Bienvenidos a la sesión número 12, número 11 de contenido, donde vamos a abordar un tema de largo plazo. Hoy vamos a desarrollar el tema del presupuesto de capital por reemplazo de activos. Considerando el contenido de administración financiera de largo plazo, vamos a continuar abordando el tema de evaluación de proyectos. Vamos a hacer énfasis en las tres aplicaciones de evaluación de proyectos. El contenido de evaluación de proyectos nace a partir de la concepción o social o privada de un proyecto, la clasificación de la relación de los flujos entre proyectos o alternativas para un solo proyecto, la construcción de información financiera y la evaluación de esa información financiera. Existen etapas diferentes para evaluar un proyecto. Se clasifican los flujos de acuerdo a la relación entre ellos, se emiten estados financieros por forma, se construyen los flujos de efectivo y por último se determinan los factores de evaluación del proyecto. El concepto presupuesto de capital puede aplicarse a un entorno público o a un entorno privado. Aplicándolo a un entorno público sabemos que debemos emitir 4 informes, uno técnico, otro económico, uno mercadológico y uno financiero. En el informe financiero existen 3 fases que se construyen a partir de pronósticos de venta y estimación de costos y gastos. Se determina la inversión inicial, se calculan los flujos operativos, se determina el flujo terminal y por último se construyen los flujos netos de efectivo. En los flujos operativos se emiten estados financieros proyectados, considerando dentro de ellos el balance general, el estado de resultados, el presupuesto de caja y la variación del capital neto de trabajo. Cuando abordamos el tema del presupuesto de capital, podemos aplicarlo a 3 diferentes contextos generales. Evaluar una empresa en marcha, evaluar un proyecto nuevo o evaluar un reemplazo de activos. Hoy vamos a abordar el tema reemplazo de activos, en donde siempre debemos considerar la relación entre flujos en caso exista. Hay cálculos preliminares que deben hacerse, determinar la inversión inicial, los flujos netos operativos, que incluye el efecto de la variación del capital neto de trabajo, determinar el flujo terminal por la venta de los activos y por último construir los flujos netos de efectivo. Luego de haber concluido la construcción de los flujos netos de efectivo, se calculan las 4 variables básicas que ya conocemos. Son métodos o técnicas de evaluación del proyecto que por separado determinan la viabilidad del proyecto. Beneficio-costo, periodo de recuperación, valor actual neto y tasa interna. Vamos a desarrollar un caso práctico de evaluación financiera de reemplazo de activos. Nos presentan un caso práctico de una constructora que adquiere un equipo nuevo en $13,000 y vende el usado en $5,000 que tienen valor en libros de $2,000. Nos proporcionan los flujos, los ingresos brutos y los gastos de operación y debemos considerar que el activo nuevo se va a depreciar en 5 años. Al final del 5º año, el nuevo activo se vende en $7,500 teniendo un valor en libros de rescate o residual de $3,000. Considerando impuestos sobre utilidades de 25% y 10% sobre ganancias de capital, debemos considerar que el rendimiento mínimo requerido es del 25%. Debemos construir los flujos netos de la operación y evaluar el proyecto mediante las técnicas de evaluación: beneficio-costo, periodo de recuperación, valor actual neto y tasa interna de retorno. Tenemos 6 requerimientos implícitos
serían los pasos que debemos llevar a cabo para poder solucionar. Considerando este diagrama de tiempo-valor, debemos considerar una inversión, que sería el valor de la compra del nuevo activo, que va a generar cierta cantidad de flujos netos de la operación, y al final, por la venta de ese activo, se van a obtener flujos adicionales. Los flujos netos de la operación se construyen a partir de un estado de resultados. Ese estado de resultados contiene un resultado del periodo al que se le suman las operaciones que no son efectivo para lograr determinar el valor del flujo neto de la operación. Se excluyen operaciones como amortizaciones, depreciaciones, estimación de incobrables y cálculo de obsolescencia de inventario, porque son ajustes contables que no tocan la caja. Vamos a tener dos activos, un activo A, que es el que se tiene en uso, y el activo B, que es el que se está comprando. El activo B opera durante 5 años y luego vendemos ese activo para generar un flujo adicional. Vamos a primero construir los flujos de efectivo. Para calcular los flujos netos de la operación, nos dan información. Para construir los flujos netos de la operación, nos dan ingresos brutos y gastos de operación. El ingreso bruto se convierte en la utilidad bruta o utilidad marginal. No nos dan ventas, de lo contrario deberían darnos costos para poder calcular la utilidad marginal. A la utilidad marginal le restamos los gastos operativos e incluimos también el cálculo de las depreciaciones del nuevo activo. Debido a que el valor del nuevo activo es de $13,000 y tiene un valor residual de $3,000, el valor a depreciar en 5 años es de $10,000, $2,000 por año. Calculamos la utilidad operativa, restamos gastos financieros en caso de existir, lo que nos permite calcular la utilidad antes de impuesto. Calculamos los impuestos y por ende el resultado del periodo. Para calcular los flujos netos de la operación, sumamos los $2,000 de depreciaciones al resultado del periodo y obtenemos el flujo neto de la operación. De los 3 flujos que debemos construir, inversión inicial, flujo terminal y flujos operativos, hemos construido ya los flujos netos de la operación de 5 años, con base en el estado de resultados. Ahora debemos calcular la inversión inicial. Vamos a considerar el enunciado en donde nos indican que el valor del nuevo activo es de $13,000, que sería el valor de la inversión, pero el egreso neto de caja se va a dar por la compensación en la venta del activo usado. Determinamos la venta del activo usado y el ingreso neto en caja considerando el valor en libros para calcular la utilidad en venta del activo. Menos impuesto, determinamos la utilidad después de impuesto en la venta del activo, más el valor en libros, obtenemos el ingreso neto a caja por 4,700. Otra forma de ver este cálculo de ingreso neto es considerar la venta del activo en 5,000 como ingreso y como egreso los 300 pagados a la entidad fiscal. 5,000 menos 300, como resultado obtenemos 4,700. Debemos hacer este cálculo, de lo contrario no podríamos determinar la utilidad neta para pagar el impuesto. Para calcular el egreso neto de caja por la compra del nuevo activo, tomamos el valor de la inversión de $13,000 y le restamos el ingreso neto a caja por la venta del activo usado, dando como resultado un egreso neto de caja de $8,300. Habiendo calculado la inversión inicial, debemos ahora calcular el flujo terminal, que corresponde a la venta del activo nuevo al final de 5 años. En el año 5 del proyecto, vendemos el activo que originalmente costó $13,000
en 7.500 y en ese momento, después de depreciado, el activo tiene un valor de rescate residual en libros de 3.000, lo que da una utilidad neta por venta de 4.500. Menos impuestos obtenemos utilidad después de impuesto de 4.050 más el valor en libros. El ingreso neto a caja en el quinto año por la venta del activo nuevo es de 7.050 y ese sería nuestro flujo terminal. Hemos calculado flujos operativos, inversión inicial y flujo terminal. Ahora debemos calcular los flujos netos de efectivo. Podemos esquematizarlo considerando en una línea de tiempo-valor los 13.000 como una salida, los flujos netos de la operación como ingresos, junto con la venta del activo en el año 5. Este tabular permite calcular el flujo neto de efectivo. El flujo neto de efectivo es la suma algebraica de la inversión inicial, los flujos netos de la operación y el flujo terminal, respetando el signo negativo de la inversión y los valores positivos que son los retornos futuros. Ahora debemos calcular los factores de decisión. Son 4 factores que estamos viendo, también llamados técnicas de evaluación, en los libros que estamos teniendo como bibliografía base. Lo primero que debemos calcular es la tasa beneficio-costo. La tasa beneficio-costo considera los retornos futuros y la inversión, todos con valor absoluto, es decir, sin el negativo. Eso permite al final calcular un beneficio-costo de 1.84. Ahora calculamos el periodo de recuperación. El periodo de recuperación nace a partir de los flujos netos de efectivo. Construimos un nuevo tabulado en donde colocamos los flujos netos de efectivo y el saldo de la inversión. Al momento de la inversión, no hemos recuperado los $13.000. Después de un año recuperamos 3.500 y tenemos un saldo de la inversión de menos 9.500. Menos 13.000 más 3.500 menos 9.500. Consecutivamente hacemos los cálculos hasta llegar al último periodo y en este caso el proyecto se recupera en el periodo 4. Lo que debemos seleccionar es el periodo antes de recuperar la inversión, que sería el número 3. En ese momento el saldo de la inversión es 2.800 sin signo y el flujo neto de efectivo del siguiente periodo, el periodo 4, es 3.200. Reemplazamos valores en la ecuación original y tenemos 3 años más una porción del cuarto año, que equivale al 87.5% de ese cuarto año. Convertimos el 0.875 en meses al multiplicarlo por 12 y obtenemos 10 meses, de tal suerte que el periodo de recuperación de este proyecto se da en 3 años 10 meses. Calculamos ahora el valor actual neto. El valor actual neto es el rendimiento monetario de un proyecto. Puede utilizarse la fórmula planteada por Lawrence Gidman o hacerlo mediante un tabular. Para ello debemos considerar solo los flujos futuros generados por la inversión del activo B y considerar como flujo también la venta del activo B al final del quinto año. Considerando los flujos netos de efectivo ya construidos, debemos aplicar un principio de interés compuesto, en donde el valor presente de un valor futuro está condicionado por un factor de descuento. En el caso que nos ocupa utilizaremos tasa efectiva y debe elevarse a menos n, la suma de 1, que es una constante, más la tasa de descuento. N es el número de año en el que se da el flujo.
Tenemos las notaciones de cada una de las variables de la fórmula y mediante un tabular calculamos el valor actual neto. 1 más la tasa de descuento, que es 0.25, elevado a 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esto nos permite convertir el factor algebraico al solucionar en factor decimal. Noten que el factor decimal a más tiempo es más pequeño. Eso debido a que esos flujos en el futuro contienen más intereses que debemos descontar. Una vez actualizado el flujo neto de efectivo por la multiplicación del factor decimal por el flujo neto de efectivo, hacemos una suma algebraica. Respetando el menos 13.000 de la inversión, obtenemos un valor actual neto de 1.607. Noten que el excedente sobre la inversión, o en su caso el beneficio económico después de recuperar la inversión, es el valor actual. Todo valor presente neto, valor actual neto, o net present value, en idioma inglés, debe ser positivo para considerar viable un proyecto. Si resolvemos utilizando la fórmula de Guidman, debemos hacer un planteamiento de un procedimiento más completo. Utilizamos el 25% de costo de capital como factor K y reemplazamos los valores de la fórmula por cada uno de los flujos. Desde el año 1 hasta el año 5, operamos y luego restamos el valor de la inversión. Eso da como resultado un valor presente neto de 1.607. Ahora debemos calcular la tasa interna de retorno. Para calcular la tasa interna de retorno debemos considerar el valor actual neto que ya habíamos calculado. El valor actual neto fue calculado utilizando como factor de descuento o tasa de descuento el costo de capital o rendimiento requerido del 25%. Ahora debemos hacer un comparativo de ese valor actual neto contra 3 escenarios diferentes. Y confirmando el escenario B, en donde el valor actual neto es mayor a 0, nos dice que la tasa de descuento que estamos buscando para hacer igual a 0 el valor actual neto es menor que el factor I que utilicé del 25%. Para hacerlo puedo reducir 2 o 5 puntos porcentuales. Es discrecional a quien calcula. Calculamos a un 19% de tasa de descuento el valor actual neto y obtenemos un valor actual neto de 270. Al comparar ese flujo con los 3 escenarios, confirmamos que estamos en el escenario A, en donde el valor actual neto es mayor a 0. Por tanto, la tasa de descuento que yo intento determinar es mayor que el factor I que utilicé, en este caso 19%. Subo un punto porcentual y calculo un valor actual neto al 20%, que me da un valor actual neto negativo de menos 75. En este momento yo puedo calcular la tasa interna de retorno manualmente haciendo un promedio de las dos tasas. 19%, que es la tasa de descuento para un valor actual neto positivo, y 20%, que es la tasa de descuento para un valor actual neto negativo. En promedio obtengo una tasa de descuento del 19.5% como tasa interna de retorno. Tenemos este despliegue de tasas de descuento y los valores actuales netos asociados al proyecto. Sabiendo que el valor actual neto es igual a 0 entre las tasas 19 y 20%, hemos inferido una tasa interna de retorno o rendimiento porcentual del 19.5%. Debe notarse que el objetivo de la tasa interna de retorno es determinar el rendimiento porcentual que iguala a 0 el valor presente neto o los beneficios. Es el rendimiento porcentual del proyecto y cualquier proyecto debe redituar una tasa mayor a la del costo de capital. Un proyecto, para ser rentable, debe responder a la condición tasa interna de retorno mayor al costo de capital. Aunque no existe un rendimiento ideal,
Este dependerá del rendimiento que la gerencia general o consejo directivo hayan fijado como ideal o mínimo de los recursos de la empresa. Todo rendimiento debe ser positivo para considerar viable un proyecto. Por último, vamos a revisar el resumen de los indicadores. Y tenemos 4 indicadores. Un beneficio-costo de 1.84, que sería mayor que 1. Un periodo de recuperación de 3 años y 10 meses, que sería menor a 5 años. 5 años son los flujos del proyecto. Valor actual neto negativo de 1.607 no es mayor a 0 y tasa interna de retorno de 19.5%. No es mayor al 25%. Uno de los factores solo permite una vista parcial de la viabilidad de un proyecto. Los 4 factores primarios dan la foto completa de los rendimientos y viabilidad del proyecto. Todo proyecto viable debe tener un valor actual neto mayor que 0, un beneficio-costo mayor que 1, eso sí se cumple, pero sobre todo un rendimiento mayor al costo, y en este caso desafortunadamente no se cumple esa condición, al igual que no se cumple la condición de que el valor actual neto sea mayor que 0. Y el periodo de recuperación debe ser aceptable. En este caso, esperar 5 años para perder aproximadamente 5.5% de rendimiento no es viable, precisamente por la condición requerida. El requerimiento del rendimiento de la inversión debe ser 25%. Matemáticamente, en este momento no es viable aprobar este proyecto. Bien, hemos concluido acá la evaluación financiera de proyectos por un reemplazo de activos. Por favor, esté en contacto, suscríbase y active el botón de las notificaciones para ampliar su conocimiento acerca de evaluación financiera de proyectos.